Muy buenos días, esta es una prueba de audio. Prueba de audio 1, 2, 3. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les ofrecemos una disculpa, ya que estaremos iniciando en 3 minutos más.
Estamos teniendo algunos problemas técnicos, los cuales estamos resolviendo. Muchísimas gracias por la confianza. ¿Ahí está haciendo? ¿Ahí ya se escucha? 1, 2, 3, prueba de audio. 1, 2, 3, prueba de audio. 1, 2, 3, prueba de audio. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les ofrecemos una disculpa por la demora. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles al licenciado Ricardo Cárdenas con el tema Marketing para el consultorio dental, capítulo Investigación de mercado. Muy buenos días, licenciado Ricardo. Dejo a los odontonautas con usted. Bienvenido. Bueno, como seguimiento de lo que habíamos nosotros ya trabajado en la presentación anterior acerca del plan de mercadotecnia,
Ahora, como les prometimos, bueno, estamos también manejando lo que es vamos a manejar tema por tema de lo que ese plan de mercadotecnia contemplaba, tratando de ampliarles un poquito más la información y que ustedes tengan más herramientas para poder trabajar su plan de mercadotecnia de poco a poco. Entonces, bueno, en esta ocasión es una parte sumamente importante de lo que es el plan de mercadotecnia. El plan de mercadotecnia no puede fundamentarse, no puede llevarse a cabo de la manera correcta y no va a ser igual de efectivo si la investigación de mercados que nosotros hagamos no es lo suficientemente clara y profunda. Ahora, nosotros sabemos que en el consultorio dental probablemente a veces no tenemos los recursos para hacer una investigación amplísima o para contratar una agencia para que nos haga la investigación. Entonces, lo que nosotros vamos a manejar va a ser una investigación que podamos armar nosotros un poco más desde el punto de vista, vamos a llamarle casero, pero que nos dé suficiente información para realmente tener claridad acerca de lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro mercado, en donde estamos ubicados, y al mismo tiempo tener armas para armar la estrategia y para que esta estrategia tenga perfectamente claro qué herramientas puede usar, qué comunicación va a usar, a quién se va a dirigir. Y que entonces eso dé un resultado en el tráfico de los pacientes que ustedes requieren, con las características que ustedes esperan que tengan para que sea para que aporte a su negocio realmente un sistema y un dinamismo exitoso. Entonces, bueno, vamos a empezar. La primera lámina, no sé si aquí la tenemos, ya está ya está ahí en la pantalla, es la investigación de mercado para el consultorio dental. Podemos pasar a la segunda. Es que está, ya vi. ¿Podemos cerrar por favor? Vamos a cerrar una ventanita aquí que me está... Ok. Entonces vamos a pasar a la segunda lámina y nada más como recordatorio. Creo que no se está moviendo por alguna razón. Aquí tenemos un pequeño problema técnico. No se mueve la presentación. Okay. Bueno, la primera lámina se las voy a resumir en un pequeño lapso. Básicamente era una entrada donde nosotros lo que estamos esperando es que ustedes recuerden un poco cuál es el objetivo de un plan de mercadotecnia, que obviamente es, como ya vimos aquí que se cambió, la oferta de servicio dental, relacionarla con la generación del flujo de pacientes y que obviamente la estrategia tenga primero un análisis, la estrategia y la acción y la atracción de estos clientes. Entonces no vamos a meternos más en ese punto. Por lo tanto, para empezar, usted, ¿qué necesita saber en cuanto a cómo construir una investigación de mercado lo más certera posible? Primero, como ya lo manejamos en la ocasión anterior, ¿dónde se encuentran sus competidores principales? Es probable que hay dos maneras de ver esto. Una persona que a lo mejor está buscando una ubicación adecuada para colocar su consultorio o una persona que ya tiene un consultorio y que obviamente va a tener que hacer una investigación de mercado relativa a dónde se encuentra para encontrar sus ventajas y fortalezas, y la persona que apenas va a colocar su consultorio o que piensa colocarse en algún lugar específico, que puede evaluar si es el mejor lugar donde estar ubicado con toda la situación desde el punto de vista competitivo y de facilidades para el paciente, así como de lo que su práctica necesitaría en cuanto a tipo de paciente, que sea el lugar óptimo. Entonces, bueno, esto aquí ven dónde viven sus mejores pacientes, en el caso de que usted ya los tenga, qué tipo de servicios requieren. Eso también obviamente se requiere cuando quieren tener estos servicios, que también es muy importante. La gente tiene un ritmo para todo. Incluso, obviamente, puede ser por su economía o puede ser por una situación práctica para ellos, tienen un ritmo para tratarse, digamos, los problemas dentales. Entonces hay que entender ese ritmo y hay que entender a nuestros clientes para darles un mejor servicio. Entonces ahora vamos a llegar al cómo. ¿Cómo le vamos a hacer para tener esta información y que podamos hacer todo lo que requerimos, que podamos tener la información más completa para construir nuestro plan de mercadotecnia? Vamos a pasar a la siguiente. Primero vamos a irnos a dónde están, vamos a dedicarnos primero a la competencia. ¿Dónde están sus competidores?
Cuando sus competidores están ubicables en su área, lo que le recomendamos primero es dar un paseo por el área, y antes que eso, yo les recomendaría que hicieran un pequeño checklist de lo que viene especificado en este slide. Si ustedes quieren que les envíe la presentación posteriormente, se las puedo enviar, no hay ningún problema, nada más se dirigen a mi mail, pero el punto es que probablemente ustedes generen un checklist de todos estos puntos que vienen enlistados y que le pongan unas calificaciones. Ahí yo puse A, AA, AAA para poner una calificación, pero puede ser de 1 al 5, puede ser de 1 al 10, como ustedes quieran. El punto es tener un parámetro, tener todos estos parámetros y dar un paseo por el área, por todo lo que representaría o que podríamos esperar que sería nuestro mercado objetivo primario, y entonces tengamos una idea clara de quiénes son nuestros competidores, quiénes son nuestros dentistas competidores en esa área, y calificar todas estas características. Vamos a ponerlo así, y eso también lo tendríamos, ya más adelante lo veremos, pero también vamos a calificar nuestra propia ubicación si es que ya la tenemos. Pero de nuestros competidores lo primero que vamos a ver es su ubicación para tener claro cuál podría ser su tráfico. Y estamos hablando de tráfico exterior-interior, si está en una avenida primaria, si está en una plaza, si está junto a una tienda que pudiera traerle un ancla de gente que pudiera estar generando tráfico por sí misma, y eso le va a dar una ventaja competitiva contra otros consultorios que pudieran estar alrededor. Si tenemos algo así, entonces probablemente tendremos que calificar de una manera muy positiva esa ubicación. Si es un consultorio que a lo mejor está en una calle interna, que sí, a lo mejor tiene una marquesina, pero no se ve tanto, no está en una avenida primaria, entonces a lo mejor pondríamos una calificación más baja. El cómo manejemos las calificaciones pues dependerá mucho del tipo de negocios, del tipo de consultorios que nos encontremos en el área. Entonces, bueno, así vamos a ir, por ejemplo, a la marquesina y presentación. Hay marquesinas que son simplísimas, obviamente, que nada más mencionan que es un consultorio dental, quién es el profesional que está trabajando ahí y listo. Pero hay gente que sí invierte un poco más tanto en el concepto como en la marquesina como tal, en que se vea más visible, en que sea más atractiva. Eso también hay que calificarlo. ¿Por qué vamos a, para adelantarles un poquito esto, por qué estamos calificando a los competidores? Porque estamos manejando, estamos tratando de entender de qué manera podemos hacer una mejor práctica, inclusive que ellos. Y vamos también a evaluar cómo se da el tráfico en esto y si realmente estos factores que nosotros estamos calificando mejoran su tráfico o no, que vamos también a evaluarlo. Entonces, bueno, la marquesina y la presentación es un punto importante. Y ya el interior, aquí en la ocasión anterior en que tuvimos la conferencia, se planteó que hay varias maneras de calificar el interior de una clínica de un competidor. Obviamente la más clara es ir a visitar la clínica, ir a conocerla, inclusive conocer su servicio. Si ustedes no se animan a hacerlo, podrían invitar a algún familiar, a algún amigo que les pueda hacer ese favor y que ustedes les expliquen exactamente qué es lo que tienen que calificar y de qué manera, o que les describan ya una vez que fueron al lugar y ustedes pongan la calificación en base a los comentarios de esta persona, y entonces entiendan de qué manera es el servicio y el lugar, en este caso, el lugar por dentro, ¿no? El lugar por dentro estamos hablando en este momento de si es confortable, si la atención es inmediata, si tiene a lo mejor ciertas, lo que llamaríamos amenidades, por ejemplo, si es un ortopediatra, a lo mejor si tiene algunas cosas para distraer a los niños, algunos jueguitos, algunas actividades que pudieran ellos tener para relajarse y para antes de entrar con el dentista, o si no se trata de un dentista de este tipo, bueno, que tenga ciertas situaciones. Por ejemplo, yo me imaginaría un odontólogo que se dedique a los pacientes de la tercera edad. Debería su consultorio tener todas las facilidades para que un paciente de tercera edad no tenga problemas para entrar y para permanecer en el consultorio. Desde el punto de vista del rampas, por si tienen que usar una silla de ruedas, desde el punto de vista de que sea fácil que puedan ingresar, que las escaleras, por ejemplo, estén diseñadas de tal manera que para este tipo de gente sea mucho más sencillo accesar al lugar.
etcétera. Una serie de facilidades que deberían de tener de acuerdo a su enfoque. El otro punto es, y ya se los mencioné, ya ahí no voy a ahondar, el Mystery Shopper es precisamente que ustedes vayan e investiguen esta información por sí mismos, si ustedes hagan la calificación, o que envíen a alguna persona que les pueda proveer de estos informes. Y obviamente estaríamos hablando de, a lo mejor, los competidores más relevantes de su área. No se trata de ir con cada consultorio que exista alrededor, sino a lo mejor dar primero una vuelta personalmente, evaluar, observar qué tanto tráfico ya tienen ciertos consultorios y entonces elegir a los consultorios que veamos que realmente tienen un tráfico mucho mejor. Entonces, sobre esos, sería sobre los que haríamos esta investigación de mercado o lo que incluiría la investigación de mercado de la competencia. Estamos buscando competir con los mejores, con los que tienen más tráfico. Y bueno, la otra es que si ustedes van o si envían a una persona, si hacen esta actividad de Mystery Shopper, también deberían de enterarse qué tipo de promociones están manejando y qué formas de pago también manejan estos consultorios. Eso parece no tener tanta importancia en algunas ocasiones, pero también dependiendo del área donde está ubicado su consultorio, probablemente haya gente que esté mucho más dispuesta a trabajar con efectivo y en otros lugares habrá gente que esté mucho más dispuesta a trabajar con tarjetas de débito o de crédito y obviamente las promociones tendrían que tener un impacto tanto desde el punto de vista del efectivo como desde el punto de vista del pago con tarjeta, sea cual sea. Entonces, y además eso nos va a servir para atraer gente. Vamos a ver qué realmente si es tan efectivo o no esa situación de ofrecer promociones en ciertas temporadas o por una temporada larga, o hay gente que ofrece promociones todo el tiempo y a lo mejor eso muestra que realmente tienen un tráfico amplio. Mucho de esto es también la observación de los lugares, la observación de aquellos lugares que dentro de nuestra pequeña evaluación ya ubicamos que tienen muy buen tráfico y que tienen algunas características que nosotros podríamos comprar para nosotros mismos y evaluarlas si las aplicamos en nuestro negocio. Ahora vamos con el caso de los pacientes. El caso de los pacientes es dónde viven sus pacientes. Aquí hay dos casos, ¿no? Como decíamos, hay dos planteamientos. Uno, si ustedes van a poner su consultorio apenas y donde ustedes van a evaluar qué tipo de pacientes son los que están alrededor. Y entonces a lo mejor en base a eso van a definir cuál es su público objetivo, cuál es su paciente ideal de acuerdo a su práctica y que obviamente eso haga un encaje con el lugar donde ustedes van a ubicar su consultorio. O la otra, que ustedes ya tienen un consultorio y no piensan moverse, y entonces más bien lo que quieren es hacer su consultorio mucho más competitivo y mucho más atractivo. Para los dos, bueno, a lo mejor el punto de vista de qué pacientes tengo hoy, cuáles son mis pacientes más productivos desde el punto de vista de los que me dejan una mayor cantidad de rentabilidad, o sea, me dejan más ganancia, esos deberían de ser los que yo debería de calificar como mis pacientes ideales, a menos que mi práctica, que la especialidad de mi práctica, si es que soy un especialista o si tengo algún rasgo o característica que me podría diferenciar de otros y que probablemente no estoy explotando suficientemente, no esté cuadrando con el tipo de público que está llegando hoy a mi consultorio y que probablemente mis pacientes ideales o mis pacientes hoy, mis mejores pacientes, a lo mejor no cuadran con eso. Pero digamos que de entrada sí tendríamos que evaluar bajo ese punto de vista de cuáles son mis mejores pacientes, evaluar más o menos y poner un parámetro acerca de lo que tengo alrededor. Y entonces ya cuando estamos hablando de lo que tengo alrededor, estamos hablando de hacer un análisis acerca de el nivel socioeconómico. Eso que ven ahí como siglas que es NSE, significa el nivel socioeconómico más dominante que tengamos alrededor. Eso define muchas cosas. Define desde el precio de la consulta, define el precio de los tratamientos, define muchas cosas porque también si ustedes se ponen en una zona, vamos a poner una situación, que ustedes coloquen su consultorio en una zona que a lo mejor el poder adquisitivo no es muy alto y ustedes pretenden cobrar muy caro o demasiado caro, o a lo mejor son especialistas que realmente tienen que cobrar lo que están planteando, pero probablemente la mejor zona para colocar ese consultorio no sea esa área. Entonces habría que tomar decisiones.
La otra es que entonces ustedes estén dispuestos, de acuerdo a su estado de gastos, ustedes también, como decíamos en la plática pasada, ustedes deben de tener perfectamente claro cuáles son hoy sus gastos desde todos los puntos de vista, incluyendo lo que ustedes esperan ganar para ustedes, su ganancia, lo que ustedes considerarían, vamos a ponerlo así, como su sueldo. Todo eso debería de estar cubierto con el número de pacientes que ustedes esperan obtener y el tipo de práctica que esperan manejar. Entonces, desde ese punto de vista, es donde ustedes tienen que evaluar si el poder adquisitivo de la zona tiene cierta, vamos a llamarle como nosotros los mercadólogos decimos, cierta flexibilidad al precio, si es atractiva al precio, o si tiene ciertos límites. Si estamos en una zona de poder adquisitivo más alto, pues obviamente también, incluso por una práctica general, tendríamos mucha mayor facilidad para manejar un precio más alto en la consulta, pero debemos tomar en cuenta que el servicio también tiene que estar en esa misma norma. Muy probablemente un área de este tipo, un área de poder adquisitivo más alto, también será más exigente en los servicios que pudiera haber alrededor del planteamiento del tratamiento odontológico. Entonces, sí debemos tener también en cuenta ese punto, y obviamente que incluye en el precio. Ahora, el tipo de área obviamente influye, como decíamos también la ocasión pasada. Es muy diferente un área residencial por el tipo de pacientes que pueden llegar con nosotros, a lo que puede ser un área intermedia, una popular, una mixta, o si se trata de un lugar que involucra casas donde viven familias, un área residencial como tal, o un área de oficinas. Debemos tener bien claro esto, porque nuestro enfoque también, posteriormente, cuando hagamos ya nuestra estrategia de comunicación, debe de estar dirigida a este tipo de cliente o de posible cliente potencial predominante. Entonces debemos tener claro ese punto y debemos clasificarlo perfectamente. La otra es, obviamente, o como relacionado a ello, bueno, incluso deberíamos de tener nosotros de alguna manera cuadrado más o menos qué nivel educativo existe en el área. Esto, desgraciadamente, influye para qué tanto la gente realmente está dispuesta o está buscando el servicio de salud odontológico, sobre todo en consultorios, porque a lo mejor en una zona un poco más popular la gente va a tender a ir a un servicio barato, vamos a ponerlo así, a un servicio público, y tal vez los consultorios los van a dejar, los consultorios odontológicos privados los van a dejar para tratamientos a lo mejor un poco más complejos, o que se sientan muy mal, ¿no? O que sea una urgencia. Entonces debemos tener también esa situación bien prevista. Obviamente la gente a lo mejor que ha tenido la oportunidad de tener un nivel educativo más alto, bueno, probablemente por esa situación esté más orientada y tenga más impulso para realmente tener una salud bucal mucho más amplia e incluso ya tirando a lo que podríamos llamarlo estético. Entonces, desde ese punto de vista es como lo tendríamos que manejar. También el nivel cultural y ocupación. Bueno, aquí ya lo metimos, ya está un poco mezclado, estaría un poco mezclado también los hábitos de salud, un poco la cultura del área donde estamos nosotros manejando. Si nosotros ya tenemos clientes, esto va a ser mucho más sencillo, porque esos pacientes ya nos habrán de alguna manera dado una clara visión de lo que es el entorno, de qué tanto realmente les preocupa la salud bucal, y también cómo nuestras comunicaciones, en algún sentido, si no existe mucha cultura en el área donde nosotros tenemos nuestro consultorio, nuestra comunicación también debe impulsar que exista esa cultura y por qué es importante. ¿Qué pasa si no tengo esa cultura? ¿Qué problemas puedo tener? O enfocarnos en los beneficios. Por ejemplo, en el caso donde podríamos hablar, el caso estético, donde a lo mejor nuestra práctica favorece esa situación incluso por la zona donde nos encontramos. Bueno, pues ahí a lo mejor nuestra comunicación tendrá que buscar y comunicar esa parte estética de una manera bastante clara para que los que se acerquen estén buscando ese beneficio. Ahora, ¿qué tipo de servicio requieren sus pacientes? Aquí seguimos hablando del paciente.
Como les decía, esto va a ser mucho más fácil si ustedes ya tienen pacientes, si ustedes están más claros en el aspecto de qué tipo de tratamientos predominan en su práctica. Ahora, vamos a poner un caso hipotético, en el cual ustedes ya tienen un cierto tipo de pacientes, su práctica ha sido general durante un cierto tramo de su carrera, pero una de dos, o se capacitaron, hicieron una especialidad que les está dando una situación distinta en su práctica y ustedes lo quieren comunicar a la gente para que venga ese tipo de gente a su consultorio, que no existía hasta ese momento, o la otra, están incorporando equipo que ofrece otros servicios de valor agregado. Vamos a poner un ejemplo, o dos ejemplos para que sea más claro. Hay dos ejemplos que son hoy, al parecer, una tendencia en cierto tipo de consultorios odontológicos, que es ir hacia la búsqueda de un diferenciador como es la práctica de odontología con láser, que ofrece varios beneficios y obviamente que te diferencia de otros odontólogos. Y la otra, que hay gente que ya está incluyendo en su servicio ya toda la situación de la radiología desde el punto de vista de, a lo mejor, desde una panorámica hasta un estudio completo que se requiere ya para un tratamiento mucho más complejo, complicado o ya más específico para, a lo mejor, un diseño de sonrisa o para hacer una cuestión de cirugía o un implante que pudiera ser más complicado. Hay gente que ya lo está incluyendo dentro de su servicio. ¿Por qué? Porque eso le da un valor agregado. Ya el paciente otra cosa es que el paciente no se mueve. Ustedes mismos, en algunas ocasiones nosotros hemos platicado en que a lo mejor cuando el paciente tiene que ir a tomarse una radiografía fuera o tomarse un estudio de este tipo fuera de su consultorio, están expuestos a perder al cliente. Entonces, bueno, hay gente que está valorando tener mejor el equipo dentro de su mismo consultorio, hacer ellos mismos el estudio, a lo mejor manejarle el estudio al costo al paciente, que obviamente va a ser más bajo que lo que cobraría el gabinete radiológico, y ponerse en una diferencia de respecto del costo del tratamiento. Entonces, hay que valorar todas estas situaciones. Esto tiene que ver con el tipo de servicio que requieren sus pacientes. También puede ser una cosa no sé si compleja o llamarle, podría ser, por ejemplo, en la ocasión pasada, y yo he visto algunos tipos de consultorios que específicamente se dedican a blanquear dientes, casi esa es su opción primaria. Y entonces ese tipo de enfoque hacia el negocio, obviamente tiene una cuestión de tener muchos pacientes, de ser masivo. Ahí no se está buscando pacientes seleccionados que quieran un servicio muy específico y muy especializado, sino más bien pacientes que lo único que quieren es corregir un problema que hasta cierto punto ellos lo ven como sencillo y que necesitan un trabajo rápido y lo más barato que se pueda. Entonces, esta situación, esto de conocer las necesidades de los pacientes, los tratamientos que les gustan más dentro de nuestra práctica, o porque vayamos a poner algún tipo de servicio, equipamiento, o tengamos una especialidad que lo pueda mejorar dentro de nuestro consultorio dental, sin duda tendrá un impacto muy grande y debería estar perfectamente comunicado y debería estar perfectamente planeado desde el principio. Y la investigación de mercado nos va a ayudar a encontrar todas esas cosas, todos esos puntos donde nuestra práctica tiende a hacer match con lo que necesitan los clientes. Y entonces nos dedicamos a comunicar lo que necesitan los clientes más o hacia dónde queremos orientar nuestra práctica. Entonces, por ejemplo, aquí hemos hablado ya mucho del tratamiento, pero también está cuál ha sido el precio más aceptado. Si ustedes ya son odontólogos que tienen un tiempo en la práctica, seguramente ustedes ya habrán manejado inclusive diferentes variedades de precios, ¿no? Dependiendo del tratamiento, dependiendo de la época o dependiendo también de la situación económica, cómo se va moviendo. Ustedes también hoy día pueden tener una idea de cuál es el precio más aceptado para cierto tipo de tratamiento y a lo mejor hasta dónde están dispuestos a que, si su tratamiento a lo mejor no es de mucha especialización, pero sí es de necesitar un volumen más grande de pacientes, pues hasta dónde ustedes pueden realmente sacrificar un poco de rentabilidad en la búsqueda de más pacientes, o no. O tal vez ustedes están buscando a los pacientes que buscan un servicio especializado y que requieren de un tratamiento muy específico.
Por lo tanto, su precio va a variar dependiendo de esa situación. Y obviamente, también va a variar de acuerdo a lo que hayamos investigado con la competencia. Si tenemos alguien muy cercano que pudiera estar ofreciendo un servicio muy parecido al nuestro, pues obviamente ahí la relevancia del precio puede ser interesante. O la relevancia de los servicios y valores agregados que nosotros tenemos en nuestro consultorio. Si nosotros tenemos más valores agregados que nuestro competidor, seguramente lograremos atraer más gente si lo comunicamos correctamente, obviamente. Y obviamente si el servicio, cuando va el paciente con nosotros, recibe todos esos valores agregados que le hemos prometido. Entonces, bajo ese entendido, nosotros podemos diseñar en base al paciente y a sus preferencias de qué manera lo tendríamos que tratar, de qué manera tendríamos que ofrecerle un precio y de qué manera podría ser un tratamiento. Y por supuesto, también debemos tener claro que las facilidades de pago, eso realmente creo que ustedes son unos maestros en cuanto a cómo manejar las facilidades de pago, sobre todo a lo mejor el nivel de efectivo, pero tendríamos que empezar a ingresar, sobre todo en cierto tipo de consultorios donde la gente está haciendo a un lado el efectivo y prefiere traerlo todo en una tarjeta, todo su poder económico lo trae en una tarjeta de crédito, en una tarjeta de débito. Entender cuál es la lógica, cómo vienen esos pacientes, cuántos pacientes tengo de ese tipo. Si la mayoría de mis pacientes son de ese tipo, pues entonces tendré que emprender una lógica de promociones distinta a la que emprendería si la mayoría de mis pacientes me pagaran en efectivo. Hay que entender esa dinámica. Entonces, bajo esa situación podemos también entender cuáles son hoy los métodos de pago y las promociones o las facilidades de pago que son más atractivas para nuestro mercado hoy y de qué manera aprovecharlas. También, si ya tenemos la información de nuestros competidores, eso enriquecerá nuestra forma de ver este punto. Lo enriquecerá desde el punto de vista de tener más alternativas y elegir las que más se acomoden a nuestro negocio. Ese es el objetivo. Por el otro lado, bueno, hay un análisis que ya es un poco más, como nosotros llamamos, más bien demográfico, que tiene que ver con qué tipo de pacientes, de acuerdo a sus características demográficas, nos visitan, por ejemplo, qué edad tienen, qué ocupación tienen, actividades presentes y futuras que pudieran ellos estar manejando, relacionados con negocios cercanos. Aquí voy a hacer un alto porque eso es importante. Actividades presentes y futuras, vamos a tener que trabajar un poco dentro de la plática con nuestros pacientes. Eso es para la gente que tiene hoy pacientes. Los que van apenas a colocar su consultorio, tendrían que estimar de qué tipo de pacientes estarían ellos manejando. Tendrían que crearse un perfil y tratar de buscar a esa gente. Y en base a la comunicación lo pueden lograr. Los que ya tienen pacientes, bueno, es un poco más sencillo, porque dentro del diálogo que ustedes tienen con sus pacientes mientras los atienden, ustedes siempre tienen una plática, digamos, que pudiera sacar información muy valiosa acerca de las expectativas que tienen acerca de su vida, del trabajo que hacen, de qué tan importante, y aquí es donde va la situación, qué tan importante es tener una muy buena imagen para esas personas. No se necesita ser modelo de alta costura para tener una buena imagen o querer tener una buena imagen para comunicarse con los demás. Cualquier persona puede tenerla. Un ejecutivo de una compañía puede querer tener una excelente imagen en la cual está involucrada su sonrisa, su boca, su aliento, todo lo que implica la salud bucal. Obviamente una chica de 15 años que a lo mejor esté en el tiempo de chicos, no tiene que ser chica, pero chicas y chicos de cierta edad pues van a buscar mejorar su imagen. A lo mejor la gente que ya hoy día está dedicándose, vamos a poner un ejemplo, al ejercicio, a la danza, a la competición dentro de ese tipo de situaciones. Si nosotros tenemos a lo mejor negocios cercanos que tienen relación con este tipo de actividades donde la estética es primordial y donde la gente que va a hacerlo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una escuela de baile. En una escuela de baile, muy probablemente la gente quiere ser estéticamente muy atractiva o ser muy específicos a la hora de tener ciertos parámetros de estética para su cuerpo. Si tenemos ese tipo de lugares, pues obviamente dar una promoción, si nosotros manejamos diseño de sonrisa, por ejemplo,
o limpiezas o un tratamiento correctivo desde el punto de vista estético, ir a ese tipo de negocios y hacer promociones con ellos parece lo ideal. Además, tienen mucha gente, ese tipo de negocios tiene mucha gente que va y viene. Podemos tener una buena situación ahí. También lo que podemos tener es otra. Hay empresas, si no estamos ubicados en una zona de oficina, a lo mejor las grandes empresas es un poco más difícil. Yo lo intentaría porque sería un muy buen negocio, pero si las grandes empresas a lo mejor tienen un poco más de complejidad para que nosotros les ofrezcamos nuestro servicio y les demos un descuento, las empresas medianas tienen una mayor facilidad, una mayor flexibilidad para que nosotros podamos plantearles que a sus empleados, sea de una empresa grande o de una empresa mediana, a sus empleados les ofrezcamos un servicio con un descuento especial. Y entonces lo que va a hacer, yo hablaría con la gente de recursos humanos. La gente de recursos humanos normalmente es la que busca este tipo de beneficios para sus empleados, y haría un acuerdo con ellos de tal manera que ellos me publiciten dentro de estas empresas que yo contacte y yo obtenga pacientes de ese tipo de público objetivo. Entonces, como ven, también hay otras cosas que se pueden hacer. Normalmente, a lo mejor, nosotros tenemos una actitud, y estoy hablando no solo de los dentistas, sino en general, en los negocios, a veces tenemos una actitud pasiva, una actitud de recibir al paciente cuando aparentemente lo necesita. Pero, muy probablemente en la salud bucal, las oportunidades están, nada más que la persona no se ha decidido o no ha encontrado con quién hacerlo. Y si nosotros le ponemos una promoción a su alcance, si nosotros le ponemos una promoción muy específica a una escuela de danza, a un gimnasio, a un club familiar, a una oficina, a un departamento de recursos humanos, que lo promuevan, que nos va a hacer el favor de promover nuestro servicio, seguramente vamos a tener un mejor resultado. No se cierren y vean todas las oportunidades que existen alrededor. Es más, vamos a ponerlo así, vamos a ponernos hasta en un planteamiento no de empresa, sino más bien un planteamiento de que estamos cerca de una plaza comercial. A lo mejor no estamos dentro. Si estuviéramos dentro sería ideal. Pero vamos a suponer que no estamos dentro. Yo personalmente o enviaría a alguien, a alguna persona a promover ahí y a decir, tú que eres de esta plaza comercial, si llevas esta tarjeta o si llevas este folleto, si llevas este volante, tienes un descuento por tu tratamiento de este tipo, si es que tenemos un tratamiento ya muy específico, una especialidad muy específica, o en el tratamiento general. Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que ver cómo manejamos los descuentos de tal manera que sigamos siendo rentables. Pero son oportunidades que nos vamos creando. Y tomen en cuenta que el descuento, ustedes pueden establecer también para qué es vigente. A lo mejor ese descuento va a ser, si ustedes lo deciden, ustedes ven que hay mucho tráfico de ese lugar, yo sí lo dejaría permanente porque eso me estaría generando un tráfico continuo. Pero si son lugares que son como de oportunidad, yo lo manejaría. En tu primer tratamiento, te doy este descuento. Y eso sería muy atractivo para la persona. Y ya después se quedaría con nosotros ahí lo que sería fundamental es que nuestro servicio sea tan atractivo y tan apegado a las necesidades de nuestro cliente que realmente tengamos, un resultado lo suficientemente impactante para que atraiga clientes durante un cierto tiempo y ya después les vamos a cobrar la tarifa normal. Pero como ya vieron nuestro servicio, como ya conocieron que somos un profesional, no solamente desde el punto de vista profesional, totalmente eficaz, eficiente, práctico, lo que quieran, sino que también nuestro servicio como tal, nuestro servicio humano, es muy importante y es muy bueno. Eso es lo que debemos garantizar para el paciente. Las otras cosas son servicios alternos. Hay servicios alternos que, hay algunas cadenas o algunos consultorios que hoy ofrecen dependiendo de la tecnología que pueden adquirir. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de un panorámico, pero hoy hay ciertos consultorios o cierto nivel de clínicas ya más grandes que incluso están adquiriendo un equipo CAD/CAM para hacer esto que yo estoy poniendo aquí como ejemplo, que son tratamientos rápidos de un día, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden hacer todo el proceso de una manera rápida, de tal manera que en un día, en 24 horas,
Tal vez no al mismo día o no, o bueno, dependiendo de la tecnología que tengan, lo pueden hacer en horas o lo pueden hacer al otro día, entregarle ya su pieza definitiva y colocársela al paciente. Obviamente eso tiene un valor agregado muy amplio y obviamente se cobra bajo ese valor agregado. Entonces también hay que entender esa situación. Bueno, y bueno, aquí hay una cosa que ya habíamos mencionado, obviamente todas las facilidades alrededor que pueda haber para que nuestro paciente se sienta más cómodo para llegar, para estacionarse, para establecer ahí una relación con nuestro negocio, siempre serán bienvenidas. A veces no podemos tener todas esas cosas, pero podemos visualizar cuáles son nuestras ventajas y cuáles no. Y entonces hacer nuestras fortalezas todavía más grandes, hacerlas más evidentes en nuestra comunicación, hacerlas mucho más patentes en nuestro servicio cuando tengamos al paciente ahí, y a lo mejor el que no tengamos estacionamiento no va a importar, porque somos realmente un profesional de valor agregado. Y bueno, ¿cuándo quieren estos servicios sus pacientes? Aquí viene lo del ritmo y de la dinámica de sus pacientes. Todos los pacientes somos diferentes. Probablemente no todos tenemos la capacidad, ya sea económica o de tiempo, o de disponibilidad para tener un tratamiento de acuerdo a una situación a lo mejor un poco más relajada de alguien que tiene o el tiempo, el dinero o la facilidad de estar acudiendo al consultorio durante un cierto tiempo. Entonces, a veces hay que pensar también en esto. ¿Cuánto tiempo tardan en regresar sus pacientes? Esto ustedes lo pueden evaluar muy fácilmente. Ahí les voy a recomendar que si hoy no tienen un administrador de consultorio, sería ideal que lo tuvieran. Hay varias opciones, nosotros en Dentalet tenemos una excelente, pero sería fundamental que ustedes tengan un administrador de consultorio, porque el administrador de consultorio no solamente les va a dar claridad desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de lo que está sucediendo con las consultas, de programación, de cuestión de los pagos, etcétera, etcétera, sino que también nos pueden mencionar cuál es, o nos puede dar claridad exactamente cuál es la frecuencia con la que nos visita un paciente específico, y entonces entender dentro de la generalidad de toda nuestra cartera de pacientes, cuáles son los tiempos más regulares con los cuales regresa un paciente o un paciente espera para visitar al odontólogo. También hay otra forma de hacerlo, y también es muy válida, que es preguntarle al paciente. Muchos de ustedes lo hacen. ¿Cuándo quiere que le llame para su próxima limpieza? Eso es perfectamente válido y es muy, muy importante, porque si el paciente se muestra abierto y claro hacia eso, seguramente lo vamos a tener ahí. Entonces, establecer nosotros tiempos y métodos para estar llamando a la gente en el momento adecuado, seguramente nos va a hacer que seamos un servicio, en primera, obviamente, generando tráfico constante, pero también eso se refleja como un buen servicio. El cliente lo entiende como un buen servicio desde el punto de vista de que se están preocupando por mí, están atentos a lo que voy a necesitar, están atentos a lo que les dije que era importante. Entonces, véanlo no solo desde el punto de vista, obviamente, de hablarle al paciente como tal y cumplir con una cosa que a lo mejor se plantearon como objetivo, sino que también tiene otros impactos, tiene impactos muy importantes en la percepción de su servicio en general. Ahora, aquí tenemos un punto, y obviamente eso es muy relativo también a la práctica que ustedes tengan, a la especialidad que ustedes tengan, y también en algunos aspectos a la capacidad tecnológica que ustedes posean o que estén dispuestos a invertir. Obviamente, nosotros como pacientes, si estoy hablando yo como persona, pues nosotros quisiéramos que nuestros tratamientos fueran lo más rápidos posibles. Siempre. Eso es lo que uno, cuando a lo mejor ustedes como odontólogos, deberían de tener siempre claro. El paciente siempre va a querer que se le resuelva el problema lo más pronto posible. Y por lo tanto, darle claridad y que todo sea bien específico, tanto en los folletos, tanto en la comunicación cuando estamos con el paciente, o cuando estamos nosotros generando un servicio específico y entonces lo estamos comunicando. Si nosotros tenemos claridad en todo eso, también vamos a recibir una información muy valiosa, que es lo que estamos buscando en este momento. Estamos haciendo nuestro planteamiento de investigación de mercados. Estamos buscando la manera de que ese valor que puede tener el ser rápidos se convierta en un valor agregado y se convierta en parte de nuestro servicio.
Probablemente en algunos lugares no es tan importante, probablemente por razones de la práctica misma. O para otras personas, como decíamos, a lo mejor para cierto tipo de clínicas el ofrecer que el paciente se va a ir con su pieza ya dental, en el caso de que requiera un implante o una como ustedes llaman, una reconstrucción de su sonrisa o de su pieza, pues a lo mejor va a ser importante que sea 24 horas o antes. Eso depende de ustedes y depende también de la tecnología que posean para poder lograrlo. El punto es que ustedes lleguen a un acuerdo y que tengan ustedes la información antes y que la vayan documentando de cuáles son los tiempos, los mejores tiempos que ustedes le pueden ofrecer a sus pacientes y que son los tiempos mucho mejor aceptados. Si ustedes tienen clara esa información, si ustedes le preguntan a sus pacientes y lo anotan y lo tienen claro después de un cierto tiempo, entonces ustedes podrán ofrecer ya con mucha claridad a los pacientes que vengan, a los pacientes futuros, esos tiempos sin ninguna duda, sin ningún problema, y probablemente, muy probablemente, estos pacientes se sentirán satisfechos con los tiempos que ustedes les están manejando, sin que ya necesariamente tengan que llegar a un acuerdo. Entonces, esa información también es importante. Aquí ya abajo ya les están explicando algunas cosas que probablemente ya mencioné, por ejemplo, el tiempo de respuesta de sus comunicaciones. Eso es muy importante. Eso como investigación de mercado lo pueden evaluar, por ejemplo, de la gente que es competidor. Esto también se puede evaluar en algunos aspectos. Algunas de estas cosas se pueden evaluar de los competidores, saber, digamos, qué tanta respuesta hay, qué tanta flexibilidad hay en la comunicación con el consultorio para establecer citas, para establecer tiempos, para establecer lo que haya que acordar con ese negocio y también para establecer también nuestra propia o la percepción del cliente acerca de lo que hacemos nosotros mismos. En este caso, el tiempo de respuesta de comunicaciones, pues estamos hablando de cuando nosotros lanzamos a lo mejor una campaña, cuál es el tiempo de respuesta en el cual nuestros clientes llegan con nosotros. Si nosotros tenemos una idea de qué tan impactantes son nuestras campañas, sea una campaña digital o sea una campaña tradicional con volantes, las dos las tenemos que medir para ver también cuál es más efectiva o cuál es menos efectiva, o si una combinación de una cierta medida es lo más efectivo y lo más acertado. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, nos puede ayudar a definir una estrategia con bastante claridad. Tener esa información es importante. El tiempo de respuesta de las comunicaciones. El tiempo promedio adecuado para una consulta. A lo mejor ustedes ya tienen un tiempo promedio adecuado y sinceramente no tienen ningún problema de modificarlo, de tener otro tiempo. A lo mejor no está de más preguntarle a sus actuales pacientes qué les parecen los tiempos de acuerdo a los tratamientos que ustedes manejen. A lo mejor si manejan algo más o menos estándar, algo de odontología general, que sea más o menos común y no tan especializado, o no que lleve demasiado tiempo, pues a lo mejor los tiempos que normalmente se manejan, que serían de 45 minutos a una hora, es lo óptimo. Si pudiera esto moverse, tal vez si sus clientes realmente tuvieran alguna esperanza o alguna expectativa de mejorar la situación, sería ideal. Pero eso depende mucho de lo que les vayan a contestar. Por otro lado, ¿qué horarios prefieren sus mejores pacientes? Hoy día, como decíamos, seguramente ustedes tienen más o menos ubicados quiénes son sus pacientes estrella. Si no los tienen ubicados, ubíquenlos, porque esos pacientes estrella son los que hacen su negocio. Deben de tenerlos perfectamente clasificados y entender cómo funcionan esos clientes también les va a atraer más clientes de ese tipo. Entonces, por ejemplo, si ustedes entienden en qué horarios son los mejores para ese tipo de pacientes, probablemente se van a orientar a tener un servicio más personalizado o estar abiertos en esos momentos, en esos tiempos, horarios y fechas en los que esta gente realmente puede ir, en las que esta gente realmente programa sus citas. Solamente se trata de entenderlo y de tenerlo claro para aplicarlo al negocio. Perdón. ¿Qué tiempo de tratamiento es el más aceptado? Bueno, eso ya lo hablamos, no lo voy a ahondar más. ¿Cuál es el tiempo de programación de citas futuras más aceptado y solicitado? Obviamente eso tiene sus variantes, pero yo realmente lo primero que haría sería explorar cuáles son los tiempos que normalmente me han dado, que son los ideales para ellos.
Yo sé que a lo mejor la salud bucal nos plantea ciertos formatos donde nosotros le decimos al paciente que debería de regresar en 6 meses o en un cierto tiempo cuando se trata a lo mejor de revisiones, pero sería mucho más acertado, creo, mucho más claro y mucho mejor para el paciente que nosotros le preguntáramos directamente cuándo quiere usted venir otra vez para su revisión, para su limpieza, para X tratamiento a lo mejor que hoy no se pudo hacer o que hicimos un tratamiento, vamos a suponer que dentro de la búsqueda que nosotros hicimos del diagnóstico que le hicimos al paciente, pues ubicamos ciertos problemas que resolvimos en ese momento, que eran los que urgían al paciente y por los cuales está dispuesto a pagar hoy. Pero obviamente también pudimos haber detectado algunas otras cosas. Entonces, esas cosas que se detectaron, recordarlas al final con cada uno de sus pacientes y preguntar directamente. Tenemos estas oportunidades de tratamiento que podrían mejorar mucho su salud bucal. ¿En cuánto tiempo quiere que se lo recuerde para ver si está en disponibilidad de poder hacerlo? Ese es el diálogo que debemos tener y nos va a ayudar a que mucha de esa gente que hoy no vamos a tratar, porque a lo mejor o no tiene el dinero o no tiene el tiempo hoy o lo que sea, cualquiera que sea su barrera, a lo mejor al darnos una fecha, nos está dando una oportunidad para que en ese momento sí se dé el tratamiento. Obviamente no estamos esperando que el 100% de los que nos dicen esto lo cumplan, pero estamos esperando de que eso cree un suficiente flujo junto con los nuevos pacientes que nosotros vayamos atrayendo y que eso genere un nivel de tráfico y un nivel de, obviamente, de rentabilidad de nuestro negocio mucho más amplio. Entonces, esto ayuda. Y todo esto que estamos poniendo, se los iba a mencionar y se me fue un poco el tema. Esto debe de estar perfectamente cuadrado y acordado y entendido con su recepcionista. Su recepcionista, si la tienen, es su equipo. Es una persona muy importante en su equipo, porque es la persona que los pone en contacto con sus pacientes actuales como con sus pacientes futuros. El servicio que les puede proveer esta persona a cada uno de ellos, la percepción que pueda generar esta persona hacia cada uno de sus pacientes es muy importante. Entonces también a lo mejor necesitaríamos evaluar, vamos a ponerlo así, a lo mejor evaluar con algunos amigos, con algunas personas, nuestro propio servicio, nuestra propia forma de trabajar en ese sentido de la programación, de cómo, inclusive desde cómo saludo, qué digo, cómo lo digo, con qué actitud. Créanme que en el teléfono uno siente cuando la persona está aburrida, cuando está contenta, cuando no le interesa, cuando lo está haciendo nada más por cumplir. Si la persona que está en la recepción está enfocada, les va a hacer un favor enorme. Muchas personas, y eso lo vimos en la plática anterior, un 30%, si no recuerdo mal, tal vez estoy recordando mal, pero vamos a poner ese porcentaje, un 30% de la gente que es tratada mal por el teléfono, seguramente no va a programar, y si programa no va a ir. Entonces es muy interesante que esta plática, una vez que nosotros estamos reestructurando el negocio y que tengamos esa investigación del mercado, tanto de la competencia como de nosotros mismos, con amigos que llamen a nuestro servicio y que intenten hacer ese tipo de acuerdos con nuestro recepcionista, cuando tengamos esa información realmente la hablemos sin ningún problema. No se trata de penalizar a la gente tampoco, más bien se trata de motivarla, de que entiendan que un mejor servicio los beneficia a todos. Y entonces, desde ese punto de vista, tendrán cada vez una mejor rentabilidad y por lo tanto la clínica crecerá y podría ser que en el momento, en un cierto plazo medio, largo, como lo quieran manejar, pues obviamente también esta persona, como parte del equipo, esté beneficiada de esa rentabilidad y de esa mejoría en el negocio. Ahora, tratamiento más efectivo, ¿cuál es el tiempo de programación? ¿Cuál es el tiempo de recordatorio más efectivo? Ya lo platicamos, no creo que tengamos que ahondar más en eso. ¿Qué periodos de pago son los más aceptados y solicitados? También ya lo hablamos, como les decía. Ustedes, si ya son un odontólogo que tiene una práctica frecuente, seguramente conocerán cuáles son los ritmos y los mejores métodos o los tiempos de pago que tiene cada persona, pero si queremos atraer nuevos clientes, también tenemos que entender a lo mejor por qué otras personas hoy, competidores nuestros de alrededor, están manejando otra forma de pago, otras facilidades de pago, otros tiempos de pago. Probablemente eso
también lo ve el cliente como una ventaja. Hay que entender hasta qué punto lo es, hasta qué punto no lo es. Si tenemos esa información, podremos tomar decisiones respecto a ello. Y bueno, para finalizar, esta plática era muy corta porque nada más es de una fracción de lo que es el plan de mercadotecnia. Vamos a ir manejando cada uno de los, vamos a ponerlo así, temas, tópicos que nosotros manejamos en nuestro plan de mercadotecnia de una manera más amplia, para que a ustedes les quede mucho más claro, porque me queda, ahora sí que a mí me quedó perfectamente clarísimo la vez anterior, que era un corto tiempo para manejar tantos temas. Entonces, bueno, por eso estaremos manejando este tipo de pláticas. Vamos a lo mejor a tener un formato muy atractivo y a lo mejor lo trasladamos esas pláticas a ese formato. Y eso lo va a hacer todavía como mucho más dinámico y a lo mejor incluso podremos meter ejemplos y cosas que es muy difícil nosotros aquí en vivo poderlas generar pues sin que probablemente tengamos algún error o nos tardemos más de la cuenta. En cambio, si nosotros generamos ese nuevo formato, probablemente podremos darles una información mucho más clara, mucho más contundente, incluso con ejemplos un poco más claros, un poco más aterrizados realmente al mercado, para que ustedes vayan entendiendo cómo se aterriza toda esta información que estamos manejando. Como ustedes entenderán, como se los dije al principio, generen checklist, generen algunas informaciones que hoy estamos poniendo nosotros en esta presentación como puntos básicos a revisar. Si ustedes generan un checklist de esto, de lo que ustedes consideren más importante, ya están empezando a generar su investigación en el mercado, ya están empezando a generar datos interesantes que les van a servir para tomar decisiones. Traten de hacerlo, traten de evaluar cómo sería la mejor manera para ustedes. No se necesita invertir un gran dinero. En algún punto, a lo mejor, si ustedes quieren un mystery shopper súper específico, con cierto competidor que les parece que tiene un servicio espectacular y que ustedes, a lo mejor ustedes quisieran imitar algunas de sus prácticas que creen que les está dando el buen resultado, bueno, pues a lo mejor ahí sí vale la pena invertir en que alguien vaya a conocer el servicio completo, cuando menos hasta el diagnóstico, ¿no? Entonces, evalúenlo, evalúen qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, cuál es su necesidad real en términos de investigación de mercado y háganlo. Sinceramente, tener una información, no se trata de tener la información como si fuéramos una agencia de investigación de mercado, porque eso nos costaría mucho dinero, pero la información que podamos obtener nos va a ayudar a tener una estrategia mucho mejor. Entonces, bueno, ya para finalizar, pues nada más les pongo aquí mi clásica slide del camino al éxito. Como ustedes ven, ahí el camino al éxito no es, como nos lo han dicho, que es casi una carretera, ¿no? Que escogemos el fracaso o escogemos el éxito desde el principio. No es así. La verdad es que es mejor ir probando cosas, es mejor tener pequeños fracasos para tener grandes aprendizajes y garantizar un éxito mayor al largo plazo, al mediano plazo. Tener un éxito que sea sustentable. Entonces, tomen esa gráfica desde ese punto de vista. Ahí tienen mis datos. Si a ustedes les interesa que les pase esta fracción de la presentación, con mucho gusto se las envío. Nada más pongan un mail y yo se las facilito. Si tienen alguna pregunta específica. Bueno, ahorita creo que va a haber tiempo para preguntas. Según creo, sí va a haber tiempo para preguntas. Entonces, bueno, ahorita les podría contestar algunas cosas, pero si tienen a lo mejor una pregunta que ustedes quieran manejar después, porque ahorita ya se tienen que ir, con gusto se las contestamos por mail. Ahí están mis datos. Muchas gracias y bueno, pues aquí me pongo a revisar los planteamientos o las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Cárdenas, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos a ustedes, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita su CADI directamente. Y a quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor enviarnos un correo electrónico a la dirección cadi@inteligenciadental.net con su nombre completo y el número de la conferencia del día de hoy, que es la número 528. Les recordamos que todas sus inquietudes o comentarios pueden escribirlas en este momento en la sección de preguntas o si están vía Facebook en los comentarios y el licenciado Ricardo nos hará favor de responderlas en unos minutos. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Dentadec.
Licenciado Ricardo, dejo a los odontonautas con usted. ¿Ya empezamos? ¿Sí? ¿No, todo bien? ¿Sí? También hay preguntas de... Bueno, aquí me están diciendo que va a haber diferentes fuentes de preguntas, entonces, bueno, ya me están comentando qué es lo que pasa. Por lo pronto voy a leer lo que tengo aquí en la computadora, que es, bueno, tengo algunos saludos desde Barranquilla, Raúl Barrero, ahora sí que buenos días desde Córdoba, Veracruz, Gilberto Javier, muchos saludos para allá. Y aquí viene una duda. ¿Por qué los odontólogos tenemos que hacer promociones de nuestros tratamientos para atraer pacientes? Yo jamás veo a los cardiólogos haciendo un cateterismo al 2x1. Nos hemos acostumbrado a no valorizar nuestro trabajo, consultas de primera vez gratis. ¿Qué otra manera recomienda, licenciado, para atraer pacientes que no sea con cosas gratis? Bueno, en primera yo no recomendaría, ahí tienes toda la razón y se trata de Liliana Mesa. Yo no recomendaría, Liliana, que, digamos, tengamos nosotros promociones que sean gratis. Todo tiene un valor. Digamos, una cosa es que nosotros hagamos un pequeño descuento, que nosotros tratemos de atraer a un cliente y que tengamos un pequeño descuento para atraerlo y que conozca nuestro servicio. Por eso yo a veces también mencionaría, cuando nosotros, hay lugares que escogen tener un descuento siempre, ¿no? Y ese descuento de siempre se va convirtiendo en precio, ya después no se puede mover. Por eso yo más bien haría estrategias donde yo tuviera, claro, a dónde las estoy dirigiendo, a ciertos lugares, a cierto tipo de públicos, y que entonces yo esté atrayendo a esa gente con algo de valor, algo que yo estoy sacrificando para que me conozcan, y simplemente es para eso y después lo quito. O sea, después ya que ya me conociste, ya conociste mi servicio, ya me valoraste, entonces si valoras todo eso, pues el que te quite ese descuento que tenías al principio, pues no existe, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos acuerdos con compañías, que es interesante, si nosotros hacemos acuerdos con compañías, pues normalmente ellos sí nos van a pedir algo que sea, pues que sea diferente desde el punto de vista de precio para sus empleados, para hacernos ese trabajo de publicidad que ellos nos van a hacer dentro de la empresa. Eso hay que valorarlo. Habrá algunas prácticas donde nos convenga, habrá algunas otras prácticas donde eso no sea una buena estrategia. Es como un ejemplo de dónde podríamos usar esa información. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que probablemente tenemos que valorar más nuestro servicio. Ahora, hay un punto importante aquí. Efectivamente, un cardiólogo no hace este tipo de estrategias. A lo mejor los especialistas de las disciplinas de medicina, vamos a ponerlo así, no hacen este tipo de estrategias como tal, o no están tan declaradas, o como ustedes lo quieran manejar. Y no están tan declaradas, básicamente, a ese nivel de especialidad, porque ese nivel de especialidad probablemente tú no tengas que hacer ese tipo de descuentos para tener personas que van a querer ese servicio. ¿Por qué? Porque son personas que lo necesitan por la fuerza. Y un cardiólogo en particular, que es el ejemplo que me estás poniendo, un cardiólogo en particular es una especialidad de la cual depende la vida del paciente. O sea que está muy fundamentada en el prestigio del profesional, muy claramente, y por el otro lado lo que cueste probablemente no va a ser un factor tan importante para una persona que necesite un tratamiento del cual depende su vida. Digamos, ahí estamos hablando de la cuestión del cardiólogo como tal, estamos hablando de que a lo mejor no ver a una persona específica y no pagarle lo que pide, pues de eso depende de nuestra vida, ¿no? Yo sé que la salud bucal es muy importante, todos lo sabemos, pero desgraciadamente la percepción del paciente puede ser diferente cuando tiene un problema que le puede costar la vida a un problema que no tan claramente le puede costar la vida hoy. Entonces, hay que entender esa lógica, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, por el otro, también tenemos la situación de que, desgraciadamente, en nuestro país no tenemos hoy
Y eso nos pega a todos, ¿no? Sinceramente, no nada más a las personas que a lo mejor no tienen recursos, porque a lo mejor esas personas que no tienen recursos van al cardiólogo a un hospital público muy especializado, a lo mejor muy bueno, porque tienen muchos pacientes y esa gente realmente que está en ciertos hospitales públicos tiene una práctica muy relevante. Y entonces, bueno, ahí mucha de la gente que no tiene recursos ni un seguro como tal, pues va y se atiende. Ahí no tiene que pagar un precio tan grande como se lo pagarían seguramente a ese mismo doctor en su consultorio privado en otro lado. Entonces, y ahora, y va la segunda, muchas empresas, pues sí, básicamente empresas o inclusive algunas aseguradoras, pues obviamente ofrecen ciertos servicios médicos bajo una cobertura. Desgraciadamente en México no somos o no está tan masificado la cobertura de seguros de odontología como para que el paciente tenga mucha más facilidad y flexibilidad para atenderse casi con el odontólogo de su preferencia, no importando tanto el precio, como lo tenemos cuando tenemos en una compañía un seguro de gastos médicos mayores o menores o los dos. Entonces eso sí cambia un poco la perspectiva en algunos mercados, con algún tipo de paciente y con algún tipo de práctica. Vamos a ponerlo así, mientras más se amplifique el seguro odontológico, seguramente esta situación se irá también relevando. Pero el último punto y el que creo que es más importante es que, dependiendo de lo que hagamos, que yo no sé, doctora Liliana Mesa, si cuál es su especialidad. A lo mejor usted tiene una especialidad realmente que no es tan común. Si no fuera así, o aún siendo así de repente, sobre todo en las grandes ciudades, es muy probable que usted tenga competencia. Y cuando nosotros tenemos competencia, pues digamos que estamos a merced de lo que es el criterio de lo que es justo que le cobren al paciente o no desde la propia visión del paciente. Entonces debemos de tener eso claro. Yo no estoy diciendo en ningún momento que ustedes regalen ni siquiera una consulta, ¿eh? Simplemente es una cuestión de atracción. Pero sí, cuando tenemos mucha competencia alrededor, probablemente lo vamos a tener que hacer, porque esa competencia también lo va a hacer. A menos que todos se pongan de acuerdo y entonces manejen un mismo precio todos, cosa que no va a suceder. Entonces, aquí más bien estamos un poco en, vamos a ponerlo así, en el ajetreo, en el juego de la demanda contra la oferta. Y obviamente eso en algún punto choca con el precio o impacta al precio. Pero yo no les diría que regalen su trabajo, de ninguna manera. Yo creo que todos los profesionales, todos de cualquier tipo de profesión, debemos de tener respeto por nuestro trabajo y valorarlo de una manera correcta y adecuada. Y obviamente eso va a permitir que cada día tengamos un mejor servicio de salud en todos los aspectos. También otra circunstancia que sucede con los médicos, por decirle algo, es que hay mucha gente hoy que, por ejemplo, en los consultorios médicos ya solamente va particularmente a lo que es enfermedades a lo mejor que no son tan graves, que puede manejar un médico general. Hoy día todas las farmacias tienen uno, o muchas farmacias tienen un médico, para que obviamente les cree flujo a las farmacias. Entonces también hay que entender que aunque pareciera que los médicos no tienen esa situación, en realidad sí la tienen. En realidad el médico general que tenía su consultorio en una zona residencial, más o menos como lo que sucede con los odontólogos, el médico de ese tipo ha sufrido de una manera dramática la situación de que les hayan puesto una competencia de gratis, casi, o de una consulta baratísima en las farmacias. Estoy hablando de México, no sé qué tan generalizado esté eso, ¿no? Pero vamos, hay que ponernos en el balance y entender que a lo mejor tenemos que, para impulsar el tráfico a nuestro consultorio, vamos a tener que hacer algunas estrategias que sí van a impactar el precio sin que lo regalemos. Espero que eso le aclare un poco más la situación. Obviamente, si usted tiene una especialidad tan relevante
yo le diría, si usted tiene una especialidad tan relevante como un cardiólogo, pues yo no abarataría mi precio tan fácilmente. Realmente es muy probable entonces que haya pocos odontólogos como yo con lo que ofrezco yo. Por lo tanto, la diferenciación ahí es donde adquiere su valor. El valor agregado de la diferenciación es que yo soy uno de los pocos que pueden hacer lo que estoy haciendo. Entonces eso atrae pacientes con los cuales, digamos, están mucho más claros y mucho más en el entendido de que tienen que pagar mi precio. Bueno, voy a seguir con lo que me pusieron acá. Saludos desde Ecatepec, de Guadalupe López. Por favor, envíenme el correo para el tema de hoy. Yo ya, aquí en I+D, yo ya les dejé la presentación, así que ellos podrían enviárselas. Pero si los que quieran escribirme y que se las mande directamente, bueno, pues yo se las mando. Muchas gracias, Guadalupe López. Buenos días, me interesa su presentación. Ok, entonces ahí vemos, ya veremos si el mecanismo va a ser por medio de I+D o si yo se las envío directamente. ¿Cómo hacer que el índice de inasistencia a citas en odontología es tan alto? ¿Cómo puedo hacer para que la gente haga su cita y cumpla con asistir? Bueno, ahí hay diferentes estrategias realmente, ya hablando de a lo mejor de una situación de técnica. Hay mucha gente que establece su cita, que deja que su recepcionista vaya agendando las citas, pero para asegurarse de que la cita va a ser efectiva, realmente llaman a lo mejor un día antes o 2 días antes, eso habría que ver qué es lo mejor, lo más relevante, para recordarle al paciente que tiene su cita, que esté consciente que es a cierta hora y en cierta fecha, y asegurar de una manera mucho más clara que se presente el paciente. Habría que ver también, parte de la plática que les di es que entendamos básicamente por qué el paciente no va. Seguramente muchos pacientes, y en particular con el odontólogo, muy probablemente se olvidan de la cita. Entonces, haciendo esas llamadas de recordatorio, seguramente podamos minimizar ese problema. Las otras personas que no van a la cita, pues podrían caer en el margen de lo que decíamos, de un trato no muy adecuado cuando se hace el acuerdo de la cita. Si eso es así, nos vamos a dar cuenta en la llamada de recordatorio. Si la llamada de recordatorio no nos la toma la persona que hizo la cita, o de plano sí contesta, pero dice, ¿sabes qué? No puedo ir. Pues muy probablemente hay muchas probabilidades, ¿no? Que sea realmente algo de emergencia que le haya salido y que no pueda ir. Y entonces, en ese momento les va a decir, ¿sabes qué? No voy a poder ir mañana o el pasado mañana, pero pero la reprogramo. Y entonces eso les va a soltar un tiempo para ustedes poder agendar otra cita. La otra es que, si les dicen de plano que no, pues probablemente ahí tenemos un problema de comunicación en tanto al acuerdo de las citas y de cómo fue tratado el paciente a la hora de hacer esta llamada. Entonces tendríamos que platicar ahí como equipo con nuestra recepcionista, si no lo hice yo directamente y si tengo una recepcionista que lo haga, platicar acerca de las estrategias que tendríamos que implementar para mejorar el servicio en ese sentido y asegurarlo. Pero esto que les digo de hacer una llamada de recordatorio, yo lo veo como una cuestión ideal. Es más, se hace en otras industrias. Ustedes no me dejarán mentir que en el terreno automotriz, cuando uno tiene el servicio, uno lo programa a veces porque ya hay unas colas enormes para hacer el servicio de un coche, que realmente tiene que uno apartar casi con 15 días de anticipación. Es probable, o las automotrices seguramente también tenían este problema de que se olvidara el cliente y no fuera al servicio, y entonces lo que hacen es llamarle a uno a lo mejor no un día antes, creo que son como 2 o 3 días antes, para recordarle que tiene el servicio en ese día que programó, a qué hora, y si piensa uno asistir. O sea, incluso le abren el espacio para decir, ¿sabes qué? Si no puedo, pues no puede. Y entonces lo que facilitan es reprogramar. Entonces creo que esa sería una estrategia primera para ver si podemos minimizar este problema. Y creo que es muy, muy efectiva. Esa respuesta fue para el doctor Ernesto Álvarez. Espero que haya sido una respuesta lo suficientemente amplia.
Obviamente estamos hablando del trabajo de equipo entre su recepcionista y usted, o si usted no tiene recepcionista, de lo que usted maneja cuando está haciendo sus citas directamente con sus pacientes. Luego, gracias por tan importante. Ok, un saludo a Pablo Ortiz. Otro saludo a Josué David García Ramírez. Y por acá, muchas gracias por la respuesta. Ah, bueno, ya me está contestando Liliana. Déjenme ver si tiene alguna otra duda. Pienso que todos los odontólogos debemos unirnos y valorar nuestro trabajo. Con eso disminuiría la ausencia al estar de consultorio en consultorio viendo quién cobra menos. Por eso pongo el ejemplo de un cardiólogo. Ellos ven su trabajo como vital. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo de que todos los profesionistas deberíamos de ver nuestro trabajo como algo fundamental y vital, porque a final de cuentas le da un servicio a las personas. Entonces, desde ese punto de vista está. ¿Cuál es el equipo de personal ideal que deberíamos aspirar? Ahí lo que yo entiendo de esta pregunta, la pregunta es, ¿cuál es el equipo de personal ideal? Supongo que están hablando de un número de personas. Realmente, vamos a ponerlo así, y ahí voy a meterme a lo mejor en la cuestión incluso de la práctica. En términos de manejar adecuadamente la administración de toda la gente que está agendándose para entrar y para hacer estas llamadas de recordatorio y para tener una cuestión de olvidarse de las situaciones administrativas y dedicarse a la práctica, pues sí es idóneo tener una recepcionista que tenga esa capacidad y que tenga esa capacidad de planeación y de implementación de este tipo de estrategias. Entonces, tener una recepcionista es ideal porque nos descarga de una responsabilidad y nos ayuda cuando cumple con estos parámetros y con estas estrategias, nos ayuda a que realmente nuestro consultorio se mueva y tenga una dinámica amplia. Por lo tanto, una recepcionista es importante, punto 1. Segundo punto, obviamente aquí en México uno se da cuenta que muchos odontólogos trabajan a 2 manos. Si para su práctica esa situación funciona, perfecto. Perfecto. Pero sí, obviamente, debemos tomar en cuenta que los tratamientos que se implementan a 4 manos, pues también tienen otro tipo de ventajas. Tienen ventajas desde el punto de vista de tiempo, tienen ventajas desde el punto de vista incluso de enfoque del odontólogo en lo que está haciendo y no en otras cosas. Y obviamente eso mejora el servicio, no solamente desde el punto de vista práctico y funcional de lo que está haciendo el odontólogo, sino también desde el punto de vista de la calidad y de la percepción que tiene el cliente acerca de cómo está funcionando esa dinámica. Entonces, tener una persona como asistente, pues sí, o sea, realmente sí es lo más recomendable. Y eso ustedes lo pueden leer, no es un dato porque yo lo diga yo. Hay estudios, sobre todo, ustedes saben que en Estados Unidos se estudia todo. Entonces, hay allá muchos estudios donde las ventajas del trabajo a 4 manos en odontología, pues están bastante claras y por eso la mayoría, a lo mejor, de los odontólogos trabajan así. Obviamente están en una situación económica distinta a la nuestra y obviamente a nosotros nos costaría un poco más de trabajo hacerlo. Pero debemos valorarlo, debemos entender de que en algún punto en el que nuestra práctica haya generado un movimiento lo suficientemente grande para que nuestra agenda realmente esté muy bien robusta de pacientes, probablemente tener un asistente va a facilitar incluso que los tiempos de atención que nosotros manejamos con la gente sean mucho más dinámicos. Y eso nos va a permitir ver más pacientes. Valorémoslo. Un negocio es como, vamos a ponerlo así, podemos decir que, bueno, ustedes todos seguramente hemos visto que hay gente que empieza, y por una comparación a lo mejor que no va a ser muy buena, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo así. Hay gente que empieza vendiendo comida en la calle, prácticamente, en un puesto. Y de repente cambian a un localito un poquito más bonito, sin que esté un local perfectamente equipado para eso. Pero después, conforme el negocio ya se hizo de un nombre y tiene un tráfico y genera ciertas ganancias, esa gente tiene la inteligencia y la planeación para decir, no me lo voy a gastar, no lo voy a usar, sino que lo voy a usar para poner mi restaurante en forma en un lugar muy cercano, que yo voy a adaptar ya perfectamente para ese restaurante, y entonces sí,
a crecer. Eso es lo mismo que debemos pensar nosotros en un consultorio dental como en cualquier negocio. En cualquier negocio a lo mejor no vamos a empezar en las condiciones ideales, pero hay que empezar. Y cuando empezamos debemos de tener metas de inversión, debemos de tener metas de ahorro, debemos de tener metas de cómo nos vamos a ir haciendo de más equipo o cómo nos vamos a ir especializando nosotros mismos para hacer nuestra práctica todavía más valiosa. Si nosotros tenemos ese plan, entonces podremos progresar de esa manera. Ténganlo ustedes también en la mente. No solamente a veces se trata, aquí vamos a hablar de un plan de marketing que sinceramente también debería incluir esas situaciones en el futuro. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven como una situación, como hablaba ahorita del comentario de la doctora Liliana, la diferenciación obviamente lo blinda a un negocio de tener que estar dando consultas gratis o grandes descuentos o lo que sea. La especialización nos hace menos haciendo ciertas cosas. Claro, también un plan de mercadotecnia muy enfocado y muy bueno, y a lo mejor que solamente se va a dedicar al volumen como para hacer blanqueamientos o limpiezas, también puede ser excelente, pero debemos estar conscientes de que eso implica un volumen de gente. Debemos de tener la capacidad de manejar ese volumen para que sea rentable. Probablemente una silla, un sillón no va a ser suficiente para tener un negocio de ese tipo. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Igual una especialidad. Igual cualquier equipo que nosotros agreguemos a nuestro consultorio para hacerlo más valioso. Todo eso tiene que ver y tiene que estar perfectamente planeado y tiene que estar puesto. Está dentro del plan de mercadotecnia. El progreso de una empresa debe estar dentro del plan de mercadotecnia. Y eso lo veremos más adelante, ¿eh? Ahí a lo mejor lo vamos a manejar también dentro de las fases posteriores. Y faltó la 3. La doctora Paloma me dice que faltó la 3, pero no sé qué es la 3. Ah, aquí me la van a pasar. Ah, pregunta de la doctora Paloma López. ¿Cómo le puede hacer para activar pacientes pasivos? Bueno, ahí yo entiendo entonces que los pacientes pasivos, que lo quiero manejar de una manera más clara, a lo mejor los pacientes pasivos son aquellos que pues no son muy, como que no tienen muy planeada la salud bucal y por lo tanto no son muy activos para sus revisiones o para seguir sus tratamientos o lo que sea. Digamos que si es una cuestión de tratamiento, en teoría el paciente debe estar consciente de que el tratamiento tiene un costo y de que ese costo obviamente se hace más grande conforme él no siga el tratamiento y obviamente no lo cumpla en el tiempo específico, porque eso lo alarga y eso obviamente debería de tener un impacto económico. Y eso deberíamos advertírselo al cliente, que debe de seguir las instrucciones, debe de seguir el tratamiento de una manera adecuada, debe ir a sus citas en el tiempo adecuado y qué efectos negativos puede haber de que no lo haga, retrasos, y obviamente habiendo retrasos, pues obviamente también el tiempo de recuperación o el tiempo en que ese tratamiento debería tener su impacto, pues también se va a alargar y obviamente eso debería de tener un impacto económico porque representa un esfuerzo mayor del profesional para que se llegue al objetivo que se planteó como inicial. Eso es lo que yo veo así a grosso modo. No soy un especialista en odontología para decir si todos los casos aplicarían así. Pero yo cuando menos haría consciente a mis pacientes que se atrasan o que no cumplen con los tratamientos yendo al consultorio, que sean conscientes de esta situación y de que puede haber un impacto económico. Y créanme que cuando hablamos de impacto económico, pues a lo mejor un gran porcentaje, no el 100%, pero el 80% se va a aplicar para hacer las cosas en tiempo. Ahora, si son clientes pasivos, por ejemplo, de su cartera, que son gente que a lo mejor debería de tener tratamientos porque cuando usted le hizo algún tipo de tratamiento, algún diagnóstico, detectó varias cosas y le trató una, pero pues ya las otras el paciente ni siquiera las tomó en cuenta, ¿no? Se olvidó de ellas y por el momento no se ve muy dinámico para hacerlo. Bueno, nosotros lo que podemos hacer ahí es un poco lo de los recordatorios, lo de establecer tiempos, lo de preguntarle al cliente cuándo le tendríamos que hablar. Esto es un poco como esa gente que
poniendo otra vez el ejemplo de los servicios de automotrices, pues que se le dificulta ir al servicio del coche, ¿no? Y entonces hay cierta disposición, pero yo lo que tengo que hacer es hablarle a mi cliente, decirle, es tiempo de que hagas tu limpieza, ¿cuándo te programo tu cita? O quedó pendiente el tratamiento tal, es momento para poder aplicarlo, es el momento adecuado. Si no, si le dicen, no, ¿sabes qué? Ahorita no se puede, por lo que sea, entonces hacer la pregunta directa. ¿En qué momento te llamamos para ver si ya es el momento adecuado? No hay otra manera de obligar a los pacientes pasivos a que se hagan un tratamiento. Tienen que estar convencidos. Tal vez, si nosotros le proporcionamos a nuestra recepcionista más información acerca de lo que necesita el paciente, tal vez la recepcionista le pueda hablar de algunas de las ventajas o de algunos de los beneficios que va a tener el paciente por hacerse ese tratamiento, y entonces creemos un poquito de conciencia en el paciente de por qué es importante a lo mejor que tome acción y que vaya al consultorio y que se trate. Pero realmente es muy difícil que a una persona a lo mejor que no tiene una clara cultura y una clara conciencia acerca de la salud bucal, o en general a lo mejor de la higiene, pues lo podamos convencer de otra cosa. Pero hay que insistir, eso es parte de nuestro trabajo, debería ser parte de nuestras iniciativas y de nuestras estrategias para atraer pacientes que ya están en nuestra cartera. Entonces, esa es mi recomendación. Espero haber entendido bien lo que significaban los pacientes pasivos. Y bueno, yo lo pondría en mi estrategia de comunicación con mis pacientes a través de mi recepcionista. Luego me dice Rebeca García, ¿qué tan malo o bueno es tener cuando menos que es atender cuando el paciente lo requiere? Me refiero al fuera del horario habitual. Pues vamos a ponerlo así. Si el paciente tiene una emergencia y tú estás dispuesta y tienes la disponibilidad, seguramente eso no lo va a olvidar el paciente. Y seguramente eso va a ser un valor agregado para ese tipo de pacientes. A lo mejor que en una emergencia los atendiste bien y tuvieron un buen resultado acerca del tratamiento, pues yo pensaría, cuando menos yo sería un paciente que diría, wow, o sea, esta odontóloga hace todo lo necesario para tenerme como un paciente fiel, ¿no? Un paciente que yo regresaría con esta doctora porque sé que cuento con ella en cualquier momento. Ahora, yo diría que tampoco eso se vuelva la práctica, ¿no? O sea, yo lo establecería. Si voy a hacerlo, si voy a hacer una relación con el paciente de este tipo, yo lo establecería como claramente con el paciente, ok, voy a hacer una excepción con usted, señor paciente tal, y lo veo, no es lo que yo hago normalmente porque yo trabajo en mis horarios y esto me descoloca un poco de mi vida personal, pero voy a hacerlo por usted. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este discurso? Que le quede claro al paciente que es una excepción, que lo hace para darle un buen servicio, para estar para él, para tener, porque se preocupa por sus pacientes. Y también de alguna manera estamos dejando el mensaje de que no va a ser siempre lo que vamos a hacer. Y entonces, bueno, él va a quedar agradecido, pero va a estar consciente de que no puede ser la norma. Yo lo manejaría así para que no fuera la situación tan apremiante de que de repente yo ya esté tan disponible que muchos de mis pacientes ya todos trabajen por emergencia, ¿no? Y bueno, luego dice el doctor Gilberto Javier Arellano, pero la competencia desleal desde los mismos compañeros es lo que no permite tener los mismos precios, ya que en lugar de subir precios hay que bajarlos. Estoy de acuerdo, eso lo mencionamos. La cuestión es que todos deberían de tener una conciencia y creo que esto deberían de manejarlo dentro de sus asociaciones con un mensaje muy claro a todos los profesionales, no en el aspecto de que se pongan de acuerdo en tener ciertos precios, sino en el aspecto de valorar su trabajo de acuerdo al esfuerzo que implican. Entonces, yo sinceramente creo que el canal adecuado para manejar esta conciencia y este valor hacia la profesión y hacia lo que implica, yo lo canalizaría por medio de asociaciones, por medio de a lo mejor algunos eventos que también se practican, reuniones incluso sociales donde se hable con los colegas y que los colegas, todos ustedes se comprometan
a que en cualquier momento, en cualquier situación, con cualquier pretexto, casi, pues tengan una plática al respecto con sus otros colegas acerca de valorar el trabajo del odontólogo y que pongan los precios adecuados sin que exista esa competencia desleal. Luego, un saludo a la doctora Sara Cabrera. ¿Cómo puedo ver de nuevo su participación? ¿La pondrán? Exactamente, sí. Bueno, me está pidiendo la presentación, eso ahorita se lo enviamos. Esta plática seguramente la van a colgar. ¿Mande? La van a colgar en 5 días en la página de I+D, así que ahí la va a poder ver una vez más. Y luego viene otra pregunta. Muy buena plática. Bueno, eso, gracias. Héctor Manuel Morelos. El doctor Héctor Manuel Morelos dice, ¿es conveniente cobrar las citas canceladas con menos de 24 horas de anticipación? Por supuesto que no sea alguna urgencia y habiéndoselo informado desde el principio al paciente. Exacto, esa sería muy buena estrategia. La única cuestión es que, digamos, vamos a ponerlo así, tendríamos que advertirlo, y más que porque lo vayamos a hacer, porque no sé realmente, en la lógica de cómo se mueve un consultorio dental, no sé si un paciente falta, no sé si podamos cobrarle esa falta, ¿no? Pero bueno, si nosotros lo advertimos en nuestros folletos, si lo advertimos en todas nuestras comunicaciones, y si la persona cuando agenda su cita, la recepcionista, con una manera, ahora sí con un modo amable, le recuerda al paciente que si falta, le podría ser cobrada una parte del tiempo del profesional, perfecto. O sea, lo único que hay que hacer es avisar con un cierto tiempo para que el paciente esté preparado primero, para que trate de no faltar, que es lo que realmente queremos, y que esté consciente que si algo pasa, bueno, pues el tiempo del profesional también cuenta, ¿no? Entonces, pues vamos a tener ahí un impacto económico. Entonces, perfecta el planteamiento. Yo lo pondría en todas mis comunicaciones para que quede perfectamente claro. No así en letras grandotas, ¿no? Eso no es lo que quiero promover. Pero sí le pondría asterisquitos o en algunos puntos muy estratégicos de mis folletos, de mis comunicaciones digitales y, por supuesto, con nuestra recepcionista, sí le diría, recuerde que si usted no viene a su cita, eso tiene un impacto económico. Como lo quieran manejar, ya las palabras hay que buscarlas para que se oiga amable y no se oiga tan agresivo, pero de una manera amable creo que estaría perfectamente justificado. Ahora, el doctor Rolando Palacios dice, citas de larga duración para cortar el número de citas contra citas de corta duración, pero aumentar el número de ellas. ¿Cuál consideras que es más cómodo para los pacientes o la clínica? Déjeme entender la pregunta bien. Dice, citas de larga duración para cortar el número de citas. Contra citas de corta duración, pero aumentar el número de ellas. Yo más bien le diría esto. Creo que más bien, una vez que uno ya entendió cuál es su práctica, qué tipo de pacientes son los que maneja, o cuáles son los que dominan en nuestra cartera de clientes, o que ya uno se definió un objetivo porque a lo mejor yo estaba trabajando odontología general, pero ahora ya me moví a una especialidad, y entonces eso probablemente tenga un impacto de tiempo. Yo siempre trataría de que mis tratamientos fueran en tiempo lo más cortos posibles. Sobre todo las citas, pero vamos, o sea, eso no es posible humanamente para cierto tipo de tratamientos y cierto tipo de prácticas. Depende más bien de qué es lo óptimo. Por ejemplo, a lo mejor yo podría decir, para una limpieza, a lo mejor, no sé, a lo mejor si quiero acortar el tiempo de una limpieza, pues lo puedo hacer en media hora. O a lo mejor en menos. Ustedes lo sabrían mejor que yo. Pero una cirugía para poner un implante, yo no sé realmente si se pueda, si sea viable, o hasta qué punto lo puedo aportar. Obviamente depende de mi técnica, depende de si trabajo a 4 manos, depende del equipo que yo tenga para hacer la cirugía, puede depender de varias cosas. Entonces, más bien, mi punto al decir que las citas sean más cortas en base al trabajo a 4 manos, tiene que ver más bien con hacer mucho más eficiente el trabajo, el movimiento, la dinámica de una práctica,
de tal manera que yo la pueda cortar el mayor tiempo posible, hasta donde sea posible. Simplemente por ahí. ¿Ok? Espero haber respondido la pregunta del doctor Rolando Palacios. Y pues ya hasta aquí llegaron las preguntas. Entonces, bueno, como les decía, ahí tienen mi mail, tienen mis contactos, vamos a poner la presentación una vez más, se va a colgar en 5 días. Si ustedes quieren mandarme un mail para que les envíe la presentación, yo se los mando. I+D tiene la presentación, así que se las va a poder facilitar directamente ellos. Entonces, sea la vía que ustedes elijan, estamos completos. Y pues les agradecemos, no sé, bueno, cuando más yo les agradezco porque creo que hay una despedida oficial de I+D, pero yo les agradezco sus comentarios, sus preguntas y el haber atendido esta plática de seguimiento del plan de mercadotecnia para el consultorio dental. Muchas gracias. Bueno, creo que todavía voy a quedar otro dato. Me van a leer las preguntas de Facebook. Entonces, a ver, vamos a escuchar las preguntas de Facebook. Claro, licenciado. Empezamos con muchos saludos y felicitaciones de parte del doctor Marco Romero, doctor Carlos, de la doctora Diana Mendoza y del cirujano dentista Pablo Cárdenas. Tenemos un comentario de la doctora Rosy Barra, interesante por su importancia actual. Buen día, doctores y colegas. Un saludo desde Tijuana. Tenemos también otro comentario que dice: creo que también influye el hecho de que a la mayoría de las personas les falta educación para el cuidado de la salud bucodental. Y aquí es donde debemos usar los medios disponibles para promover el cuidado de la salud dental antes de pensar en vender tratamientos. Eso es seguro, doctor. Completamente de acuerdo. Y ahí obviamente también creo que tratamos de hacer un buen esfuerzo, tanto las casas, digamos, que nos dedicamos a comercializar equipamiento o consumibles o que estamos relacionadas con el segmento odontológico. Nosotros también estamos en ese compromiso y créame que hacemos varias actividades respecto a cada vez que tenemos oportunidad tratar de que la gente esté más consciente de la salud bucal. Pero a lo mejor nos falta, bueno, no creo, porque también hay instituciones, nosotros tenemos relaciones con asociaciones grandes que lo hacen a nivel nacional. A lo mejor necesitaría sí tener un impacto más alto, ¿no? Pero bueno, eso depende de que se pusiera un mayor presupuesto en estas actividades para generar una cultura mucho más contundente acerca de la salud bucal. Pero estoy completamente de acuerdo con usted. Gracias, licenciado. Y por último tenemos un comentario de la doctora Carmen y dice: buenos días, es bueno que hablen de lo que se aprende en la escuela. Se debería llevar una materia de este tipo. Estoy completamente de acuerdo también. Es más, le voy a decir una cosa. Realmente todos los profesionistas de alguna manera vendemos nuestro servicio. Todos, aunque no estemos trabajando en mercadotecnia, deberíamos de tener una cierta orientación desde la escuela, desde nuestra carrera, para vender nuestro conocimiento y vender nuestro servicio y sobre todo poder ponerle el precio correcto. Entonces, también estoy completamente de acuerdo con usted. Debería de haber una materia que orientara a los estudiantes a tener una idea más clara de cómo comenzar con su negocio. Gracias, licenciado. Con esto finalizaríamos en Facebook. Perfecto. Entonces creo que ahora sí me voy a despedir. ¿No? ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Y bueno, dejo a Dianita con la parte creo que final donde ella se despide. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Cárdenas, por esta interesante información. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Dentadec, patrocinadores de esta conferencia. Gracias a nuestros queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos.
Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta, su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.